creo yo, tristemente, que muchas escuelas pueden apagar talentos, ¿no? O sea, cuando tú quieres que un alumno encaje a fuerza a un sistema, a fuerza tiene que sacar la calificación, a fuerza sí. ¿Cuántas historias no hay de gente brillante que por eso le iba fatal en la escuela? Porque, y que ya, o de gente que pudo haber sido brillante, claro, y que no desarrolló sus talentos porque tuvo que acoplarse al sistema educativo. Claro. Esto es un caso real. Imagínate un coche con el motor de un Ferrari, pero con los frenos de un coche común. Sería un carro rapidísimo, pero con mucha dificultad para detenerse. Esto le puede pasar a un niño, le puede pasar a tu hijo, que puede tener una mente brillante, como la de un Ferrari, pero puede tener una atención o puede tener una gestión emocional más deficiente, como la de un coche común. De todo esto hablaremos el día de hoy en este episodio. Yo soy Andrea Salcedo y esto es Hablemos de Educación Infantil. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Educación Infantil. Oigan, y yo estoy muy contenta el día de hoy porque tenemos a una invitada que ya habíamos tenido y a una nueva invitada. Déjenme les presento. Primero Ale Madrigal, pedagoga, neuropsicóloga y estudiando su máster en altas capacidades y talento. Ale, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y compartir toda esta información con todas las familias y pues es un gusto. Ay, gracias, Ale. Y Gaby Macías, que ya había estado con nosotros en un episodio anterior donde explicamos todo lo de altas capacidades, experta en altas capacidades en talento. Gaby, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Andrea. Es un gusto estar aquí. De verdad, te lo dije la vez pasada y lo repito. Muchas gracias por abrir tu micrófono y por abrir estos temas que, pues ya lo platicamos, son muy necesarios. Definitivamente. Oigan, y les cuento que el episodio que grabamos es de los más vistos. O sea, hemos grabado, y yo no me lo hubiera imaginado, hemos grabado de déficit de atención, hemos grabado de autismo, hemos grabado problemas visuales, de lenguaje, que podría pensar yo que es más común o hay más o se ve más, pero el tema de altas capacidades y hoy que vamos a hablar de algo bien interesante que se llama doble excepcionalidad, ahorita van a ver de qué se trata, la verdad es que se ve poco, entonces yo dije, pues va a haber menos gente, pues no, hay un montón de gente, yo creo que más bien somos pocos los que estamos hablando de este tema. Exacto, o sea, es un tema que tiene poca visibilidad, que tiene muchos mitos alrededor y que de repente es un poco incómodo de tocar, ¿no? No sabemos cómo y a veces no tenemos directamente dónde buscar información, no es tan popular como otras condiciones, entonces qué bueno que se estén abriendo estos espacios para las familias, para los maestros, incluso para los especialistas. Totalmente. Pues qué bueno que estén aquí, chicas. Muchas gracias. Así que vamos empezando. Oigan, yo quiero empezar por preguntarles. Hay una contradicción muy grande que existe cuando hablamos de un niño que es muy inteligente o que tiene altas capacidades en este caso, pero que también hay otras tareas que parecieran muy simples que no hace. Y entonces, que no las hace bien o que no las hace adecuadamente. Y entonces puede pasar como desapercibido, nadie se da cuenta. ¿Por qué ocurre esto en las altas capacidades? Pues mira, hay una cosa, ahorita Ale nos explicará mejor, porque ella tal cual es su área de expertise, pero coexiste o pueden existir al mismo tiempo altas capacidades, un gran potencial y dificultades. ¿A qué me refiero con dificultades? Pues algún trastorno, alguna dificultad de aprendizaje, alguna cuestión que no nos deja funcionar al 100. Y es un perfil muy contradictorio porque entonces, por un lado, vemos niños, digamos, inteligentes o brillantes para ciertas cosas y por otro lado vemos que no logran, ¿no? ¿No logran qué? Pues a veces ni lo básico o a veces un buen rendimiento en la escuela, a veces un buen desempeño social o en funciones básicas y entonces pues la verdad tendemos a ver lo negativo, ¿no? A veces tendemos a ver el déficit, lo que no hace bien, lo que le falta y esta parte de la capacidad se deja de lado. Y pues ahorita hablaremos de cómo ese enfoque pues es un gran error. Totalmente. O sea, a ver, pónganos un ejemplo. ¿Qué puede ser el día a día? Que un niño sea súper inteligente para unas cosas, pero que también se distrae, también olvida. Por ejemplo, que sean muy desorganizados, ¿no? Un niño que dices, oye, es muy inteligente, puede resolver problemas matemáticos, va más avanzado a su edad, no sé, en temas de lenguaje,
pero nunca anota la tarea, no se acuerda dónde deja nada, empieza las cosas y no las termina, no recuerda las instrucciones, se pierde, ¿no? En los procesos que está haciendo, y entonces dices, pues, o sea, no es tan listo, o es muy flojo, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Ok. Oye, y tipo, o sea, ahorita tú que estás metiéndote muchísimo, estás estudiando tu doctorado en esto, ¿verdad? Qué bárbara, qué padre. A ver, explícanos, ¿qué es esto de la doble excepcionalidad y por qué, como dice Gaby, por qué se puede confundir con rebeldía o por qué se puede confundir con falta de límites? O sea, ¿qué es esto? Pues mira, para entender un poquito cuál es este perfil de las altas capacidades, hay que entenderlo desde el proceso de neurodesarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en estos niños o en estos perfiles, este proceso, la parte cognitiva, va mucho más adelante, ¿no? Entonces, por lo tanto, no digo que no haya perfiles, pero son muy contados los casos que todas las áreas van a estar a ese nivel de desarrollo, inclusive físicamente. Eso sería imposible, ¿no? O sea, un niño tiene esta súper capacidad, te puede dar respuestas, ¿no? O sea, con esta metacognición, ¿no? O sea, te va a cuestionar lo que le estás diciendo, por qué le estás diciendo, pero a la vez, pues, por temas físicos, pues no va a estar tan desarrollado como la parte cognitiva. Ahora, ¿qué pasa? Cuando este desarrollo ya tiene o cumple con estas características que te dice que el niño ya no solo son rasgos, ya implica un trastorno o un déficit, entonces es donde coexiste la alta capacidad y a su vez este trastorno que puede ser déficit de atención, un trastorno del espectro autista, un trastorno de aprendizaje, o sea, cualquier trastorno de conducta, el usar lentes, ¿no? O sea, un tema físico ya es una doble excepcionalidad. Temas emocionales, ¿no? O sea, temas de conducta, eso ya también implica una doble excepcionalidad. Entonces, obviamente, el niño no va a destacar por la parte cognitiva. ¿Y qué es lo que generalmente te reportan o por qué te mandan a evaluar todas las escuelas o los papás, ¿no? O sea, los primeros nominadores siempre van a ser los papás o las escuelas. ¿Y qué es lo que ves? Pues lo que ves es lo que sabes. Si tú no sabes que existen las altas capacidades y que tu hijo está cumpliendo con estas conductas que son propias de las altas capacidades, entonces, ¿qué le vas a ver? Pues que no recoge sus cosas, que no puede poner atención, que se tira al piso, que grita de todo, que a lo mejor, no sé, tiene un trastorno del procesamiento sensorial. O sea, esto es súper común. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso tiene otros procesos con los cuales, o sea, ellos todo lo perciben con muchísima más intensidad. Entonces es por eso que es muy complicado saber si tiene o no una doble excepcionalidad o si es propio de las altas capacidades y entonces solamente hay un desarrollo asincrónico. Es decir, a ojos de cualquier persona se ve igual. Se ve que el niño no cumple con lo que tiene que estar haciendo, pero no sabes si es propio de que cognitivamente va súper avanzado o si ya efectivamente hay un trastorno o un déficit. ¿Cómo lo sabes? Pues número uno, investigando, por así decir, ¿no? Todas las áreas. Las áreas en las que este niño se desenvuelve. ¿Cuáles son estas áreas? Pues con la familia, en la escuela, no solo en consulta, porque a veces te los llevan así de que, ay, pues aquí le dejo a mi hijo y a ver qué, ¿no? Obviamente esto no se evalúa así, ¿no? Entonces, si no sabes cuáles son todas estas características tú como papá, tú ya vas a decir, mi hijo es un berrinchudo, es un malcriado, se cree que es un sabelotodo, o sea, me puede dar una respuesta, ay sí, y todo lo cuestiona. Eso como papás, ¿no? En la escuela es, este niño, o sea, no hay trabajo que sea suficiente para él. Obviamente llega un punto en donde a lo mejor están chiquitos y todo te lo hacen, y todo te lo hacen, y todo te lo hacen.
claro que ya a partir de segundo de primaria, el niño ya no quiere trabajar. O sea, ¿qué va a querer estar viendo? O sea, le aburren los temas. Entonces ya vienen todos estos temas de conducta y emocionales, porque lo que ven todos es la conducta. Uh-huh. Pero nadie sabe qué está pasando internamente en este niño. Y es entonces que se desencadenan problemas de ansiedad, de estrés, conductas a largo plazo que llevan a que los adolescentes caigan en temas de adicciones. O sea, las adicciones y las altas capacidades, créeme que van de la mano. ¿En serio? O sea, eso sería una doble excepcionalidad. ¿Qué? Ya en los adultos, ¿no? En los niños, adicción a las pantallas. O sea, estos niños que están súper, o sea, no, los papás dicen, es que de verdad no hay cosa con que los calme más que con la pantalla. Pues claro, porque están recibiendo esta estimulación a nivel cognitivo, ¿no? O sea, o a nivel sensorial, necesitan todos estos estímulos. Son niños que tienden a ser como hiposensibles. Okay. Entonces buscan y buscan y buscan y nada es suficiente. De hecho, hasta los videos, ya me lo sé yo muy bien, ¿no? Le ponen, son el típico, bueno, algunos papás también me han contado que lo hacen. Por 2, por 3, exacto, por 4. O sea, por 3, por 3, así el mensaje de voz, ¿no? ¿En serio? Claro. Entonces, sí, pero pues no lo van a saber hasta que realmente no sepas si solamente es un rasgo de estas altas capacidades, o sea, lo que implica ser un niño, pues que no sé, que se cuestiona todo, que quiere saber más allá de las cosas, que puede darte un análisis de lo que esté viendo, de lo que esté sintiendo, que es como súper receptivo, muy empático, ¿no? O no. O sea, lo que pasa es que aquí con las altas capacidades, todo está súper polarizado. O es muy o es nada, ¿no? Y cuando es nada, pues son estos perfiles de niños grises, invisibles, y entonces justo se solapan, o sea, estas altas capacidades con estos trastornos, nunca vas a saber. Y sobre todo porque vienen así como, de repente sí lo hace, ay no, pero de repente no. Ay, ¿sí serán altas capacidades? No, yo creo que solamente es déficit de atención. Siempre creen que es déficit de atención. Estamos en la etapa en la que es todo es déficit de atención. Oye, pero qué interesante esto que dices, porque uno podría pensar que cuando ves a un niño, por ejemplo, en el aula, ¿no? Como maestras, que lo mandas a evaluar por sospecha de altas capacidades, uno podría pensar que es el niño súper inteligente, capaz que se aburre, que hace todo rapidísimo, pero como que no te imaginarías que puede ser el niño que trae problemas de conducta, que puede ser el niño que trae temas emocionales, como lo que tú ahorita decías, o sea, y al final del día, pues es que es un niño con altas capacidades. Claro. Lo que pasa a veces también es que la alta capacidad opaca o no deja ver el trastorno. Y entonces el trastorno no se atiende, ¿no? Porque es un niño, como dices, a lo mejor de alto rendimiento o que ahí la va llevando y no te enteras del trastorno, ¿no? Que tiene esta dificultad. O a veces es al revés, el trastorno es tan grave o tan... Claro, que es lo único que ves, no ves la capacidad, ¿no? Entonces solo es el trastorno. Y como dice Ale, es lo complejo de este perfil porque tienes que atender los dos. O sea, si tienes una doble excepcionalidad, tienes que atender el trastorno, pero también tienes que atender la alta capacidad. No se vale, ay, pues nos vamos a enfocar nomás en esto. Escojo uno de los dos. Sí, ajá. No, tienes que atender el perfil completo. Y para eso, pues tienes que tener o sea, el paso 1 es una buena evaluación, ¿no? O sea, una evaluación así a conciencia, bien hecha, con un especialista que sepa de alta capacidad y que conozca la doble excepcionalidad para que, pues, la pueda identificar, o sea, viniendo de ahí. Tristemente, hay muchos especialistas que ni siquiera lo consideran. No, bueno, es que esto es un TDA o es que esto es una dislexia y eso es lo que hay que atender. Y la alta capacidad, pues bueno, ya veremos. Sí, o hasta trastorno de procesamiento sensorial, lo que ahorita mencionabas. Oigan, ¿qué tan hereditario es esto, O sea, ¿qué tanto está en los genes o qué tanto no? Muy. Sí. Así como el color de cabello puede pasar lo mismo. O sea, es un tema biológico, ¿sí? Okay. Y lo que pasa es que por eso a veces a los papás les cuesta trabajo decir, oye, algo está mal o muy bien o raro por aquí en el asunto. Porque siempre es, no, es que yo era yo así.
Yo así era. Yo era, mira, calladita, o sea, la verdad no, y de repente empiezas a ser adulto o empiezas a entrar en la adolescencia, sobre todo como mujer, ¿no? Y es como, me cuesta organizarme, pero, o sea, si no hago una lista ya se me pasó, o piensas que, ya sabes, que funcionas y que al final puedes entregar así de que los 3,000 trabajos, o como mamá ya empiezas así de que no, claro, sí puedo con las 10 clases y puedo con el niño y puedo, o sea, y te das cuenta que no, que en realidad por tener esta alta capacidad es que ha sido funcional, ¿no? O sea, pero pues sí, tienes un trastorno, ¿no? A lo mejor ahorita el boom que es en los adultos es que tengan altas capacidades y sean TEA. O sea, ¿sí? Sí. O sea, hay muchos adultos que les están dando estos diagnósticos porque es real. Pues porque son adultos que ya son funcionales, pero siempre fueron los que se aislaban, los que tenían gustitos raros, ¿no? Los que de repente a lo mejor pues les encantaba solamente un tema y eran buenísimos y eras así como que, oye, alguien que sepa de, no sé, de hacerme un programa y ya sabes, ¿no? Así de que ve y busca a no sé quién. Pues estos perfiles, a lo mejor ahora sí se sabe que cumplen con estos rasgos, sí. Ya pues forman parte de un trastorno y nunca lo supieron, ¿no? Entonces, pues igual a tus hijos, pues lo normalizas. Uh-huh. Y el tema es que cuando lo normalizas, hasta que no entran a la escuela, sobre todo con el primer hijo, es cuando te vas dando cuenta de, ay, oye, yo pensé que todos leían. Yo, ¿cómo? Pero aquí en primero de kinder apenas van a leer. O sea, ¿cómo? Mi hija ya lee, porque a mí me encanta. No, es porque nos ven a su papá y a mí que leemos siempre. O sea, pues sí, claro. Pero es por eso. Oye, también me ha tocado que pase, o sea, como decías ahorita mucho con TEA y así, con déficit de atención también hubo como un boom cuando se empezó a diagnosticar el déficit de atención, ¿no? Es que claro, hoy se conoce. Hoy lo puedes diagnosticar desde chiquitos en niños y pues el adulto se da cuenta porque cuando el adulto era niño no se conocía. Sí, claro, nada más estaba la etiqueta o la clasificación, ¿no? Desordenado, flojo, relajiento o en el caso del TEA, pues raro, callado, ¿no? Y ahora pues ya se le puede poner nombre a esto, ¿no? Y a través de los niños, pues muchos papás ven también la sombra, ¿no? De decir, se empieza a jalar el hilito de... Y no solamente ellos, no, también el tío, la tía, el abuelo, o sea, pues claro, a fin de cuentas esto pues viene de, como digo, pues no nacieron de la hierba estos niños, o sea... Exactamente. Oye, y me surge ahorita la curiosidad de preguntarles, o sea, a ver, un niño que es bien evaluado, ¿no? Como decíamos ahorita. Imaginemos que ya en la escuela lo detectaron. Generalmente es así, ¿no? En la escuela. Sí. Y entonces ya, ok, lo vamos a llevar a evaluar y que las contacten a ustedes. Tú das mucha asesoría a papás, tú haces evaluación y entonces ya se evalúa, ok, sí, tiene altas capacidades. Con doble excepcionalidad, con... Todo el combo. Sí. Todo el combo completo. Combo para que te diviertas. Y entonces, y los papás se dan cuenta, alguno que también tiene altas capacidades, digamos la mamá o el papá. ¿Qué pasaría después? O sea, ¿vale la pena que el niño vaya a terapia, acompañamiento, situación con el colegio y todo, pero también valdría la pena que la mamá, digamos que la mamá tiene altas capacidades, también valdría la pena? O ya te va a decir, no, pues ya para qué, ya me acostumbré a vivir así. O si hay cosas que le pudieran servir. Seguro te va a decir eso, ¿verdad? O sea, seguro va a decir, no, yo para qué, o sea, pues yo ya soy adulto, sí. Yo para qué, no tiene caso. O para qué me serviría, pues no, yo ya ni voy a la escuela. Pero la realidad es que sí, tiene muchísimo sentido y muchísima utilidad, ¿no? Que el adulto se evalúe. Claro, porque te da un sentido de identidad. Entonces, tú no puedes pedirle a tu hijo que tenga este sentido de identidad si tú no lo tienes. Si tú creciste siendo la rara, si tú creciste siendo la ñoña, si tú creciste siendo la sabelotodo o la peor, la gris, que estás, o sea, mujeres, créanme que hay muchísimas, sobre todo en el tema de las mujeres, o sea, por cada 4 casos identificados, 1 solo es de una mujer. Y esto no es porque sean menos inteligentes, sino es el tema social. Entonces, o la que siempre dices que sí, ¿no? O sea, entonces te empiezan a caer muchísimos clics y dices, oye, pues claro, ¿no? Entonces es esta parte de autoconocimiento y de decir,
ahora entiendo por qué me cambié 3 veces de carrera. Ahora entiendo por qué me encanta todo lo que tenga que ver con, o sea, no sé, yo pensé que a las mujeres no les gustaba, pero pues resulta que a mí sí me encanta el tema de los carros, ¿no? Uh-huh. El tema del fútbol, o sea, no sé, como cosas que se salen fuera de la norma cuando socialmente no es aceptado que eso le guste a las mujeres. Y digo, hay de todo, obviamente, ¿no? O sea, puede ser una, no sé, o sea, roles sociales de mujeres y los haces maravilloso. Pero sí funciona. O sea, la verdad es que después de que se evalúan los papás, hay papás que de hecho comienzan pues relacionándose en este tema de las altas capacidades, pues por sus hijos, ¿no? Pero al final dicen, no, bueno, es que sí, o sea, ahora entiendo por qué mi hijo, y sobre todo no quieren que se repita, ¿no? O sea, yo no quiero que mi hijo, esto, o sea, la doble excepcionalidad va acompañada del bullying, siempre. ¿Por qué? Porque o tu hijo es el que está siendo bulleado, ¿no? O él es el que hace el bullying. Entonces, bullying casi siempre hay en estos perfiles. Entonces, pues tú como papá dices, no, yo no quiero ni uno ni otro. O sea, yo quiero que él sepa, que él confíe en sí mismo. En estos niños, al momento de evaluar, las evaluaciones les arrojan datos a los papás que los quiebra. O sea, el ver que tu hijo tiene índices altísimos de estrés, ansiedad social, conductas depresivas, conductas autolesivas, que ya hay pues mucho que tiene que ver con la parte de las emociones. Tu hijo, por más alto IQ que tenga, si no tiene esta parte emocional bien consolidada, pues ningún niño va a la escuela a aprender, aunque fuera la mejor escuela de altas capacidades, que paréntesis, eso es otro tema, ¿no? Pero, pero no, o sea. Fuera la escuela que fuera. Fuera la escuela que fuera, no, o sea, no. Temas de sueño, créeme que la relación con las altas capacidades y el sueño, las pesadillas, todo esto tiene una relación. Y todo esto tiene una relación con la doble excepcionalidad. Y hay veces que, es más, las alergias. Así. ¿A poco? Así. O sea, es algo que debes de preguntar. Y siempre es de que, sí, pero no, no sabía. Fíjate que, o sea, hay tantas cosas que están relacionadas con las altas capacidades porque, repito, tiene que ver con tu sistema nervioso. Claro. ¿No? Con toda la parte sensorial. Entonces, obviamente va a estar relacionado, ¿no? Así de que, no, es que le hizo daño la leche, pues sí. O sea, al final está todo relacionado. Y entonces, como adulto, ¿qué pasa? Te dan una respuesta. Y entonces dices, oye, yo no era esto, o tu papá no era tan esto. O sea, simplemente tiene que ver, o sea, es esta parte biológica que vamos a entender o que se va a explicar a través de una evaluación y punto final. Tú das las recomendaciones, obviamente se recomienda que tengan un seguimiento. Claro. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque si no, o sea, todos los papás creen que evaluando se va a solucionar el problema. Ese es un súper mito. ¿Por qué? Porque estadísticamente sí mejoran, ¿no? Que es lo que comentábamos en el taller. O sea, ¡órale! Sí hay una mejora en donde llevan al niño a evaluar y de repente es como, no, pues mira, ahora sí, o sea, se comporta muy bien. Claro, porque el niño pues se identifica con ¿no? Lo escuchas, se siente ¿no? atendido. Exacto, se siente atendido y ahora pues los papás dicen, bueno, pues ya tenemos la evaluación, ya sabemos que es altas capacidades, muchas gracias, listo. Hasta luego, bye. Pues no. Y ahí apenas empieza el camino. Es el punto de partida, es el punto de partida. Sí. Yo me acuerdo cuando nos platicabas, Gaby, de tus hijos. O sea, en el episodio anterior que grabamos de altas capacidades, de cómo cuando recibes el diagnóstico y luego, ok, y aquí cómo partimos. O sea, realmente es como el primer paso. Y yo ahorita que las escuchaba y pensaba, o sea, ¿qué puede pasar o cuál pudieran ser los riesgos o cuál pudiera ser el impacto emocional de que esto no se detecte a tiempo? Mira, yo creo que el fundamental es el tema de la autoestima y el autoconcepto de estos niños, ¿no? O sea, como dice Ale, pues hay tema de bullying, hay tema de ansiedad, de muchas cosas, porque los niños no se comprenden, o sea, viven realidades muy difíciles y no les pueden dar sentido, ¿no? Entonces, esta contradicción que vemos de fuera a los adultos,
oye, muy listo y todo hace mal y explota y esto y aquello, pues el niño la vive y no la entiende, ¿no? Y entonces crece con este sentimiento constante de lo intento y no lo logro, me esfuerzo y pues parece que no me esforcé, ¿no? Estoy al máximo tratando todo y de todos modos no llego al estándar o no cumplo lo que me piden constantemente. Porque esa es otra. No nada más es en la escuela. O sea, si estamos hablando de una doble excepcionalidad, pues sí, en el aula se ve a lo mejor un rendimiento disparejo, problemas con las tareas, lo que sea, y en la casa también. En la casa también vemos pues rebeldía, desorden, y entonces es un ambiente constante de muchísima presión y muchísimo desgaste emocional. Y al final de cuentas lo que te llevas entre las patas, perdón por la expresión, sí, pero pues es la autoestima, ¿no? Y la formación de la personalidad, ¿no? Es que ahorita hablaban de esto, decir, bueno, incluso como adulto, te entiendes a ti mismo. Y yo creo que de pequeño, de niño, de adolescente, pues es como, ay, ahora entiendo, o sea, no estoy loco, es que así funciona mi cerebro. Claro, y siempre los papás, hasta que no se los haces ver, siempre llegan buscando este coeficiente intelectual. Y en una buena evaluación, el coeficiente emocional también debe de estar evaluado. Es decir, toda esta parte emocional. ¿Cómo se evalúa la parte emocional? Igual que todas las habilidades, ¿no? O sea, que si el niño responde, no sé, de manera intensa, que si grita mucho. Cuando un niño no sabe decir, oye, estoy triste, ¿no? O sea, creen que por tener altas capacidades ya va a llegar el niño y, oye, fíjate que, no, o sea, el niño va a voltear a ver al niño que no trajo lunch y se va a poner a llorar, ¿no? O sea, le va a compartir su lunch y se va a quedar sin lunch para que el otro niño coma lunch, ¿no? O sea, son todas conductas generales que el niño va a llegar y, no sé, ves rayones en sus cuadernos, ¿no? Claro, pues ves rayones porque el niño ya no le interesa el tema o el niño no puede, o sea, biológicamente no puede poner atención, o sea, no se puede quedar quieto en su lugar, aunque le interese el tema, ¿no? O sea, son estos niños que tienen que estar dando la vuelta, caminando, ¿por qué? Pues porque está esta inmadurez, que no sabemos si es, otra vez, ¿no? Repito, parte del desarrollo asincrónico o si efectivamente coexiste este trastorno, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de hacer? Tener una respuesta, ¿no? O sea, que no le tengan miedo a decir, no, porque pasa esto, ¿no? Así de que, oye, ¿y no le puedes poner en el informe que solo tiene altas capacidades, ¿no? ¿A poco sí les han dicho? Claro, ¿no? O en la junta de la escuela podríamos mencionar solo lo enfocado a así como, pues, a potenciar, ¿no? Yo soy la número 1, o sea, yo siempre les digo, si tiene o no un déficit, un trastorno, eso lo vamos a ver. Mi misión, ¿no? O sea, es como visibilizar la parte y potenciar todas las altas capacidades. Porque eso nadie sabe, ni tiene idea, ni piensan que es como, ¿no? Así como algo que solo pasa en otras familias, no va por ahí. Entonces, sí, potenciar, sí. Pero si existe algún trastorno, pues también, o sea, decir, bueno, mira, sí, el niño es muy inteligente, pero pues no lo vas a poder sentar. O sea, la maestra que no espere, ¿no? O el niño va a ser como súper exorcista. O sea, no me lo sientes hasta adelante, porque va a estar volteando atrás, ¿no? Entonces, muchas recomendaciones que surgen a través de esta evaluación. Y pues esto también, ¿no? Te sirve en casa. O sea, ya sabes, así de que se va a subir al carro. ¿Por qué se va a subir al carro llorando y gritando y no sé qué? Porque está desregulado. Porque hizo muchísimo esfuerzo todo el día en la escuela, ¿no? A nivel sensorial, a nivel emocional. O sea, el ruido le molesta, pero el brillo ya brilló un poquito más. Pero entonces, el que pasen las hojas, pero que si el iPad, pero que si el niño que se paró y caminó, o el que está gritando por allá, el maestro, o sea, están cansados, ¿no? O sea, se gastan esa batería o batería social, ¿no? Tratando de cuestionándose así que, hoy sí se va a sentar alguien conmigo o no. Mejor digo, o sea, les digo que ahorita con las cartitas, ya sabes, así que le diré que colecciono, ¿no? O sí, o sea, son muchas cosas que se cuestionan y se cuestionan de manera intensa. Entonces, eso hace que gasten esa energía. Y por eso salen luego los altos índices de depresión, de ansiedad.
Oye, por ejemplo, yo ahorita me acordaba de un alumno que tuvimos hace muchos años en los kinders y él tenía, su diagnóstico era TEA, trastorno del espectro autista, pero era increíble cómo empezó a leer y a escribir, así, de la nada. O sea, ninguno, en el kinder, el segundo de kinder, y todo leía, y luego su papá le prestaba el traductor y empezó a aprender a hablar en inglés, en ruso, no sé qué tantos idiomas, una cosa increíble, impresionante. Entonces, ahorita pensando y acordándome de él, ya no se le evaluó, bueno, ya salió del kinder, le perdí la pista, pero, por ejemplo, si viéramos esto, ¿valdría la pena hacer una evaluación también de altas capacidades cuando ya se tiene un diagnóstico de TEA? Es que se debería de. Claro. Okay. Cualquier trastorno que esté relacionado con conductas atípicas, hay que saber cuál es esta raíz. Si es la parte cognitiva, o sea, pues claro, o sea, sí, siempre. O sea, yo sí digo, oye, le evalúan la atención, pero no la capacidad, ¿no? O sea, es como si no quiero saber de qué capacidad tiene, pero sí me estoy fijando en que no puede. O sea, ¿qué es lo que no puede hacer? Eso me lo sé perfectamente. ¿Qué es lo que sí puede hacer? O sea, hay que ver qué es lo que puede hacer el niño para que entonces lo que no puede hacer tenga adecuaciones, ¿no? O sea, adecuaciones curriculares, o recomendaciones en casa. O sea, eso es lo que se debe de hacer. Claro, y se trabajan las dos cosas en conjunto, ¿no? Entonces, todo esto que te cuesta trabajo, pues, ¿de dónde lo jalo? ¿Desde dónde lo trabajo? Pues de tu capacidad, ¿no? Que va a ser, a fin de cuentas, lo que te va a permitir avanzar, ir mejorando. En cambio, si ignoro esta parte y me enfoco nada más en la deficiencia, pues va a estar muy difícil. Claro. O sea, hay niños que tienen dislexia, discalculia, disgrafia. Es más, casi todos los niños, por no decir todos, pero bueno, la mayoría no escriben bien. ¿Por qué? O sea, los profesores no entienden que la parte cognitiva la tienen súper, o sea, desarrollada. Claro que motrizmente la manita no les da para escribir todas las ideas que tienen brillantes. Y entonces, pues les da lo mismo si voltean el número, si no, o sea, otra vez, hay que ver si ya es un trastorno o si es propio de esta disincronía. Pero es muy característico esto, ¿no? O sea, que los profesores comiencen a observar qué es lo que no pueden hacer, pero nunca se les evalúa la capacidad que tienen. Y eso es súper importante. Claro, porque incluso una actitud que hay al respecto es decir, bueno, no vamos a hacer adecuaciones, no vamos a trabajar en nada hasta que mejore la letra, por ejemplo. Entonces, pues, no va a pasar. O sea, no, tenemos que entender de dónde viene esta situación para poderla atender bien. Exacto. O sea, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Un paréntesis. ¿Al doctor le mejoras la letra? ¿No? Así de que tiene letra de doctor. ¿A ellos les mejoraron la letra para pasarlos a la universidad? No, ¿verdad? No, definitivamente. Bueno, pues ya, ahí es un poquito, ¿no? Exacto. Como para poner el ejemplo, sí. Pero sí, ¿quién evalúa la alta capacidad? Cuando todo el mundo se enfoca en la mala conducta, cuando todo el mundo se enfoca en la desregulación emocional, en lo negativo, ¿no? Por así decirlo. Ahora, a mí me gustaría preguntarles, estamos hablando de ya detectado y esto, pero ya una vez que se sabe, ¿qué estrategias, tanto en casa como en el kinder, sí pueden ayudar y cuáles no pueden ayudar? Pues mira, definitivamente todo tiene que ver con el perfil. Eso sí es súper importante. Por eso, digo ya como disco rayado, ¿verdad? Pero la evaluación tiene que ser el primer paso, ¿no? Porque no se puede generalizar al 100% en estrategias y demás. Tenemos que ver cada perfil. Pero definitivamente el tema de apoyarnos en las fortalezas para trabajar las dificultades debe ser como la mirada general, ¿no? O sea, no dejar, no dividir esta parte, ¿no? No dejar de lado la capacidad para solo tratar el trastorno, ¿no? Esa sería una parte. Y me encanta hasta para todos los niños. No, o sea, claro, es algo que es como que, a ver, apóyate de sus fortalezas, detecta el talento que tiene cada niño. Y a mí me gusta hablar de construye puentes, y entonces haz un puente hacia sus debilidades, y entonces ayúdale con sus propias fortalezas. Oye, para hasta los adultos, claro. Así funcionamos, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo te motivas? ¿Qué buscas para, pues con eso, lo que me cuesta trabajo, pues voy a visualizar esto y aquello? Así funcionamos. Exactamente. Pero con los niños queremos a veces hacerlo al revés. Así es. Sí.
Ok. Y que, por ejemplo, si estamos hablando de un niño con altas capacidades, con doble excepcionalidad, ya vimos que puede ser con TEA, ya vimos que puede ser con déficit de atención, trastorno de procesamiento sensorial, dislexia, todas de las aprendizaje, cualquier trastorno, cualquier de conducta, trastorno. ¿no? Negativista desafiante también está como muy de moda. Sí. Pero a veces, pues no es un trastorno como tal, sino ya es como, oye, es que al niño le dicen, siéntate, no cuestiones, no hables, esto. Pues llega un momento en donde el niño explota y no es que tenga el trastorno. Se identifica y le comienzan a identificar estas conductas, pero pues es lo mismo, hay que ver de dónde viene. cuál es la raíz. O sea, aquí lo importante es ver cuál es la raíz. Entonces, pues si no es como, pues puedes atender así de que le pongo un curita, ¿no? O le pongo, le doy, no, o siempre es, bueno, pero entonces, con que lo mediquemos ya con eso está así como, ¿no? Entonces, ¿como cuánto tiempo? 6 meses, ¿no? Y ya mejora. No, o sea, ojalá. sí, digo, hay casos que sí, o sea, a veces preguntan y, oye, ¿estás a favor o no en contra de la medicación? Siempre, o sea, sí se está a favor, siempre y cuando el perfil del niño lo esté necesitando, ¿no? De hecho, al momento de evaluar es lo mismo. Oye, ¿qué tanta urgencia tienes en evaluar al niño, no? Si está presentando problemas de sueño, ya tiene pesadillas, se cambia de repente, tiene ¿no? Alguna emergencia en la noche, ¿no? Que se hace pipí, de repente ya no, o son estos niños que a las 8 de a las 8 de la noche no se pueden dormir y se levantan súper temprano, o sea, depende, ¿no? O no comen, o empiezan a comer demasiado, o sea, ya hay un tema de salud implícito. Bueno, a lo mejor sí ayuda el tema farmacológico, pero no siempre. Y en las altas capacidades también, o sea, no menos. Además, no hay como un medicamento para tratar las altas capacidades, o sea, no es como que esa parte. No, sí. se los dan cuando hay una doble con la doble, excepcionalidad. exactamente, o sea, digamos, altas capacidades, déficit de atención, sí hay medicamento para el déficit de atención. Pero no necesariamente debe de haber. O sea, depende de la opción. Sí, o sea, depende. Totalmente de acuerdo con ustedes. Además, la medicina de hoy no es para nada la medicina de hace 30 años que todo el mundo acabó súper asustado. Y sí puedes ver mejoras en los niños. O sea, realmente sí está, o volvemos a lo mismo, bien acompañado, con buena dosis, etcétera. Pues sí le ayudas. O sea, al final del día, si le ayudas, digamos, ¿no? Con el déficit de atención, más estás ayudando con la alta capacidad y con el déficit de atención, entonces puede brillar. Claro, porque aparte esta combinación de doble excepcionalidad son perfiles únicos, o sea, con unas fortalezas increíbles que a veces no se puedan ver o que no sean fáciles de detectar, pero ahí están. O sea, ahí está el tema de la creatividad, del ingenio, de la energía creativa. O sea, hay muchas cosas que se pueden trabajar, pero pues justo como tú dices, o sea, tenemos que ver las dos partes. Oye, hay muchas historias, ¿no? De gente que le iba súper mal en la escuela y luego resulta que son unos genios. O sea, ahorita se me viene a la mente el de cine, que es de Guadalajara. ¿Cómo se llama? Ramírez, Alejandro. Guillermo del Toro. Que le iba súper mal en la escuela. Sí. Súper mal. Y es un genio. Y una creatividad, bueno, o sea, ha hecho películas súper creativas que dices, ¿cómo se le ocurrieron estos monstruos y estas cosas? Sí. De hecho, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. que todos estos perfiles famosos de TDA, pues son doble excepcionalidad. Sí, seguramente. ¿No? O sea, Simone Biles, Phelps, o sea, hay un montón que se mencionan pero que por el TDA. En la evaluación también evalúas la creatividad. Claro. O sea, imagínate, por estas características de la doble excepcionalidad, el niño a lo mejor no te está punteando tan alto y ya por eso le vas a decir, no tienes altas capacidades. No, al contrario, hay que ver por qué no te está punteando tan alto en el tema del coeficiente intelectual, pero sí en todas las demás áreas. O sea, son niños que son sumamente creativos, ¿no? O sea, ven algo y ya se les ocurrió todo, o sea, una historia detrás maravillosa,
esa parte, hasta para las travesuras, ¿no? Siempre a ver. Se señora. les ocurre. Sí. Su hijo, exacto, no es travieso, es creativo, es muy creativo, ¿no? Vamos encaminando hacia el bien. Claro, sí. Entonces, sí, claro, todos estos perfiles súper creativos son de altas capacidades. Sí, y fíjate que se me hace bien importante esto que estamos platicando y ojalá sí le llegue a muchas mamás y a muchas maestras también que están con los niños todo el día y que, bueno, están dedicándose a esto, que se puedan dar cuenta que no nada más es, ay, ya tiene déficit de atención o, ay, bueno, tiene autismo. No, a ver, pueden coexistir y que hay un gran talento ahí, que es lo que a mí se me hace tan importante rescatar. Claro. Que puede pasar desapercibido, como ahorita decías. No, y el talento, a fin de cuentas, pues es algo que se trabaja. O sea, es que tiene mucho talento. Pues sí, pero para que ese talento florezca y dé resultados y demás, pues tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber trabajo, tiene que haber disciplina, un montón de cosas que si nos quedamos nada más en el trastorno, pues no va a haber, porque, ay, pues así es. Ay, no, pues ya. Mira, pues tiene TDA con que acabe la escuela, como la acabe, pero con que la acabe. Pues no. Exacto, sí. Y fíjate que es súper importante esto que dices del talento porque creo yo, tristemente, que muchas escuelas pueden apagar talentos, ¿no? O sea, cuando tú quieres que un alumno encaje a fuerza a un sistema, a fuerza tiene que sacar la calificación, a fuerza sí. ¿Cuántas historias no hay de gente brillante que por eso le iba fatal a la escuela? Porque, y que ya, o de gente que pudo haber sido brillante, claro, y que no desarrolló sus talentos porque tuvo que acoplarse al sistema educativo. Claro. Esto es un caso real. Son niños brillantes, ¿no? La velocidad de procesamiento es menor a la esperada. ¿Qué es la velocidad de procesamiento? ¿Cuánto tiempo me tardo yo en dar una respuesta? ¿Qué pasa con los exámenes? Duran así, ¿no? Si te quedan 10 minutos. Y este niño, con todas estas capacidades, si sí efectivamente hay un déficit de atención, ¿no? O sea, esta velocidad va a ser menor o un trastorno que está impactando en esta velocidad, más súmale que él se cuestiona y se cuestiona y se cuestiona y quiere dar una respuesta hasta que no esté 100% seguro de que tiene la respuesta, reprobó el examen. Claro, se le acabó el tiempo. Claro, se le acabó. Sí, exacto, se les acabó el tiempo. Y entonces pasas toda la primaria reprobando. Claro que llegas a la secundaria y dices, yo ya no quiero saber de aquí. O sea, no. Pero son los más felices haciendo un examen solitos, ¿no? O sea, no hay tiempo. Bueno, hasta te ponen ahí la historia. El tema es que obviamente es más complicado. O sea, leer o tener estos 5 minutitos de decir, a ver, le voy a preguntar, o sea, dime lo que tú crees, cómo se solucionó la Segunda Guerra Mundial. No, pues mira, lo sabe ya, punto, o sea, es esto, ¿no? O sea, entonces sí, pues cuesta trabajo hacer todas estas adecuaciones. Cuando no lo sabes, ¿no? Como maestro, pues tú evalúas lo que sabes, no lo que no sabes. Si no sabes que es un perfil de doble excepcionalidad en donde pueden existir las altas capacidades y no solo un trastorno o déficit, sino muchos, ¿no? O sea, puede haber doble, triple o múltiple excepcionalidad, pues ya hay, ¿no? O sea, el usar lentes ya es una doble excepcionalidad. Entonces, ves. Y que si no lo saben, ya vieron este podcast, maestros. Exacto. Ya lo saben. Así ya lo saben. Oigan, me encanta todo lo que estamos diciendo y hay una sección que es mito o realidad. Entonces, si quieren, vámonos a la sección de mito o realidad porque siento que hay muchos mitos alrededor de esto. Así que vámonos a la sección. Venga, vámonos con el primero. A ver qué dice el primer y ya ustedes me dirán si es mito o es realidad. Va a aparecer aquí. Ahorita, en un segundo. Ahí viene. Es de altas capacidades. Por eso está tiene baja velocidad de procesamiento. Exactamente. Si tiene buenas calificaciones en la escuela, tiene altas capacidades. ¿Qué dicen? ¿Mito o realidad? Mito. Buenas calificaciones. Mito. Ok. ¿Por qué? Mira, no hay absolutos. Sí puede haber un perfil de alta capacidad que tenga buenas calificaciones, un perfil de alta capacidad y alto rendimiento sí existe. Pero generalmente no es así.
Ok. ¿No? Generalmente vemos esto que dice Ale, ¿no? Niños que no terminan el examen, que no contestan, independientemente de la doble excepcionalidad, incluso con solamente la alta capacidad, a veces no es el rendimiento el esperado, ¿no? Ok. Pueden ser muchas razones. Aburrimiento, ¿no? Los temas van lentos, son repetitivos, entonces hay desconexión del aprendizaje. Puede ser incluso que la forma en la que se está explicando y la forma en la que se abordan los contenidos no conecta con la motivación y entonces tampoco se ve el buen rendimiento. O sea, puede haber muchos factores y entonces nuevamente lo que vemos pues es un bajo rendimiento y no puede haber alta capacidad, ¿no? Así se asume, ¿no? Okay. Incluso la escuela suele decir esto, ¿cómo va a tener alta capacidad si reprueba, si tiene fea letra, si no entrega tareas? Pues sí puede haber alta capacidad, pero a lo mejor como no la estamos atendiendo, no la vemos. Sí, sí me ha pasado. Oye, o por ejemplo, que le va bien en calificaciones porque es estudioso, porque pues... No deja, porque está muy fácil. Ajá. Que sobre todo, ¿no? En primaria menor o en kinder dices, no, pues el pobre, o sea, no tiene que hacer nada y de todos modos saca 10 en todo. Sí. Claro, el problema viene después porque en algún momento la vida se pone difícil y no traes con qué, ¿no? O sea, como alumno de alta capacidad no traes hábitos de estudio, no traes herramientas de aprendizaje porque no las necesitaste, porque no eran... Claro, era facilísimo. Todo facilísimo y cuando viene el reto dices, ay, y entonces viene, ¿no? Empieza a reprobar, el pobre no sabe qué pasó, la escuela dice, pues no era tan listo, ¿no? Ya ven que no era tan listo, ¿no? Anda de flojo. Entonces, o lo opuesto que dices, o sea, no por sacar 10 en todo, tienes altas capacidades. Ajá, o sea, exacto. No es un indicador. No es un indicador, o sea, el que se saca 10 no es igual a que tiene altas capacidades. No. Puede ser que sí, puede ser que no. Exacto. No es un indicador. Muy bien, perfecto. Vámonos con el siguiente mito o realidad. A ver, vamos a ver qué dice. Si tiene déficit de atención, entonces no puede ser inteligente. O no puede tener mito, súper mito. Sí, ¿no? Un poco lo que explicaban ahorita precisamente de la doble excepcionalidad. Claro, o sea, puede coexistir perfectamente este trastorno con esta alta capacidad. Y lo que pasa es lo que decíamos, que no se ven. Una cosa opaca a la otra y pues no se ve. Y esta concepción que hay, ¿no? De decir, ¿cómo va a ser listo? Sí. Ándale. Claro. O sea, como que el déficit de atención opaca. O se cree, no, pues cómo va a ser listo, o sea, siempre son los que reprueban, son los... Claro, tiene problemas para lo básico, no se puede organizar ni para un parrafito, pues claro que no es tan listo. Claro, porque está compensando. O sea, el tema es que compensa, entonces no se ve. No se ve. Pero sí, es mito. Ok, y vámonos con uno más, a ver, venga, vámonos con otro mito o realidad. Que dice, a ver, espérenme, en lo que se va poniendo, una última acotación que quiero hacer aquí, aclaración. ¿A partir de qué edad podemos empezar? Que es una duda que me quedó. ¿A partir de qué edad podemos empezar a detectar y evaluar esto? A detectar desde siempre. Okay. De hecho, un indicador, pues van a ser como todas estas características de niños precoces. Ok. ¿No? Okay. O que hace las cosas, o sea, el hito del desarrollo lo logró ya tarde. Entonces ya eso es un indicador de que algo en el neurodesarrollo, pues hay que tenerlo como por ahí en cuenta, ¿no? Pero una prueba de inteligencia ya se puede aplicar a partir de los 3 años, bueno, 2 años, 8 meses. Okay. No es lo ideal. Yo honestamente recomiendo que sea a partir de que se comienzan a consolidar los procesos de lectoescritura, es decir, a partir de los 6 años. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque antes igual y tuvo una súper suerte el niño donde es tiene a la mejor mamá, que es la maestra, que ya sabes, o sea, todo le favoreció, todo su entorno, y a lo mejor no son altas capacidades, ¿no? Y en un déficit se comienza a ver hasta que comienza el proceso de lectoescritura, en donde comienzan a cambiar pues las letras, los números, o tienen algún tema de trastorno del lenguaje, donde dices, no, ya tiene 8 años, pero no pronuncia la R. Ah, bueno, pues sí, ya hay que, o sea, ya se debe de, a los 3 años, ¿qué le quieres evaluar? O sea, y de verdad sí te dicen, tiene un trastorno del lenguaje, tiene 3 años, o sea, sí, apenas está
Sí, o sea, sí. Ok, perfecto, muy bien. Y, ok, estábamos en mitos y realidades. Vámonos con la última. ¿Se puede tener autismo y altas capacidades al mismo tiempo? Verdad. Bueno, pues sí. Ujú. Muy verdad. Sí, autismo y otras Sí, condiciones. y autismo ¿verdad? y todo, Sí. el combo. Todo Yo el creo que ese es combo, el sí. mensaje, ¿no? Exacto, del podcast. O sea, sí exactamente. pueden coexistir y Sí. sí se tienen que atender las dos y sí se pueden identificar y evaluar con claridad. Así es. Definitivamente. Oigan, pues me ha gustado muchísimo esta plática con ustedes y me gustaría ya para ir cerrando preguntarles si pudieran dejar un último mensaje a las mamás, papás o profes que nos escuchan, ¿qué último mensaje les gustaría dejar? Pues yo les diría, como lo hemos comentado aquí, que tratemos de fijarnos siempre en las fortalezas de nuestros hijos. Definitivamente, si lo que los podamos apoyar, si vemos alguna dificultad, algún trastorno, tenerlo en cuenta, pero siempre poniendo el foco en sus fortalezas, en las capacidades que tienen, en lo que les sale bien, que todos tenemos por dónde, ¿no? Y acordarnos que eso a lo que abona, pues es a la autoestima. ¿No? Que es fundamental para cualquier persona. Entonces, teniendo eso en mente, lo demás va a caminar. Muy bonito. Muchas Sí, gracias. y bueno, también pues hacer como esta invitación, ¿no? A que los papás pues también hagan este proceso de evaluación propio. O sea, que sea algo, un tema cultural, ¿no? El que digas, a ver, ni siquiera yo en las altas capacidades, no es que me guste, me encante llamarlo evaluación. Es un proceso de identificación. Punto. Vamos a identificar cuáles son tus fortalezas y vamos a identificar cuáles son tus desafíos. Así, ¿no? O sea, a nadie nos gusta que nos evalúe porque quién es quién para decir, ¿no? O sea, o yo, quién soy. Yo siempre les digo, a ver, aquí, o sea, no lo dice nadie. Lo dicen las pruebas y vamos a poner en conjunto, ¿no? Hacer el análisis completo de todas las pruebas, porque si yo me quedo con solo lo que dice la prueba, pues es como si yo me quedo con lo que dice Gaby o con lo que dices tú y ya, ¿no? Pero no, o sea, es como que tomar en cuenta la opinión de todos estos ambientes en donde se está realizando la evaluación y quedarnos con eso, con que estamos identificando fortalezas y estamos identificando desafíos. Punto final. Me encantó, identificando. Así es. Oigan, por favor, cuéntenos en dónde las pueden encontrar, cuáles son sus redes sociales, qué están haciendo juntas, qué hace cada una. Platíquenos para todas las personas que les interesen estos temas, que las puedan encontrar. Pues mira, estamos haciendo equipo muy padre, Ale y yo. Yo la verdad estoy contentísima de trabajar con ella. Es una súper profesional. Ella está en todo el tema de evaluación, ahorita que les platique. Yo estoy en el tema de acompañamiento a familias y escuelas. Doy asesorías, talleres y demás para acompañar mejor todos estos procesos, desde la identificación hasta todo lo que tenemos que hacer después. Y juntas damos un taller para familias. Okay. Acabamos de dar uno el fin de semana pasado. Vamos a dar uno en agosto en Ciudad de México. Entonces, pues estamos a la orden. A mí me pueden encontrar en Instagram como gifted_AACC. Pues ahí subo información, comparto tips y demás. Está el grupo de papás que están todos invitados a participar. Es una comunidad en WhatsApp en la que pues básicamente compartimos lágrimas y risas, tips, información y demás. Y pues ahí estamos a la orden. Qué importante hacer comunidad, ¿no? Con otros papás Sí. que están viviendo la misma situación o similar. Es súper importante. Como tú dices, es que me estaba volviendo loca. No, pues ya encuentras un grupo que dice, no, pues todos estamos igual de Todas locas. andamos no te iguales. estabas volviendo loca. Exacto. Y se pasan tips y se pasan sugerencias Sí, hasta escuelas. Sí, o sea, a veces el desahogo que dices es que, y así lo ponen, es que esto sé que no lo puedo compartir en ningún lado, o esto sé que nadie me va a entender, pero hoy me pasó esto en la escuela, me pasó esto con mi hija, y pues bueno, ahí nos desahogamos y nos echamos porras. Qué padre, qué Sí. padre. ¿Y a ti, Ale, dónde te pueden encontrar? Bueno, pues yo trabajo en la Ciudad de México, Ok. tengo ahí mi consultorio, también atiendo aquí en Guadalajara, doy consulta, evalúo aquí a los niños, adolescentes, a los adultos también. Y bueno, igual en redes sociales, en Minds_Elevating, por ahí estamos. Y pues los esperamos en el próximo taller, en los próximos talleres que tengamos. Los de aquí de Guadalajara, la verdad, han sido todo un éxito. Tenemos, pues,
profesionales, ¿no? O sea, maestras, educadoras, los papás, ¿no? Muchísimos más papás hombres, ¿no? O sea, sí. no solo las mamás, ya están Qué yendo padre, muchísimo ¿va? los Muchos papás. varones, sí. Entonces, la verdad es que, pues sí, es esto, ¿no? Como que el visibilizar a estos perfiles, ¿no? A estos niños, sobre todo, y poder potenciarlos es como que lo que nos tiene aquí en común. Y pues la verdad es que sí hemos hecho un equipo padrísimo y pues como sea, ¿no? O sea, con Gaby siempre es así como que, bueno, sí, con Gaby, con Ale, ¿no? Entonces ya saben que trabajamos juntas de la mano, entonces pues ya. Con lo que necesiten, sí. Muchas pues gracias por visibilizar este tema y gracias por estar aquí y compartir tanto. No, gracias a ti, Andrea. A ti. Un gusto. Y a todos los que nos escuchan y nos ven por allá en su casa, donde estén, en el carro, en el ejercicio, donde estén, ayúdenos a compartir el episodio, suscríbanse si les gustó, coméntenos. Si conocen a alguien con altas capacidades o escuchando este episodio y te sonó, te recordó a alguien, mándaselo, porque parte de tener la información correcta y adecuada, pues es precisamente esto, poder ayudar y que no siga pasando el tiempo sin saber qué es lo que está pasando. Entonces, si este podcast le llega a manos de una mamá, de una maestra, de un papá, que le ayude y diga, ok, me dio la luz, me dio a entender lo que necesitaba y me abrió los ojos, pues estaremos muy contentas de que eso suceda y estamos aquí para ayudarles, así que ayúdanos a compartir y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en un episodio más de Hablemos de Educación Infantil.